Saludos estimados estudiantes, soy el profesor Víctor Suárez y en esta oportunidad te quiero hablar sobre la situación social que vivió Venezuela entre 1830 y 1908. Comencemos. Durante la época de 1830 y 1908, Venezuela vivió una gran transición política, económica y social. Y es en este momento y para este tema que vamos a trabajar precisamente la etapa del aspecto social, en donde vamos a visualizar la estructura social que vivió Venezuela, sus fenómenos sociales y cómo fue conformado precisamente toda esta estructura y cómo eso da paso a lo que hoy en día vivimos. Entonces, vamos a comentar sobre algunos términos y algunos fenómenos. Empecemos con la estructura social que existía en la época. Para comenzar, es importante tener en cuenta que la estructura social de Venezuela estaba conformada por un grupo de terratenientes, que eran aquellas personas dueños de tierras. Tenemos los campesinos, que eran las personas que trabajaban la tierra y tenían un salario para ello. Tenemos los caudillos, que eran las personas que mandaban sobre alguna estructura. Generalmente eran los políticos. Están los esclavos, que eran esas personas que trabajaban las tierras o hacían cualquier otro tipo de trabajo sin ningún tipo de remuneración. Los latifundistas eran aquellas personas que tenían acceso o eran dueños de grandes extensiones de tierras. Los mercaderes eran aquellas personas que conformaban la parte de mercado y se encargaban precisamente de vender productos como granos de café, artesanías, entre otros. Estaban los oligarcas. Estos eran los grupos políticos que decidían sobre lo que se debía hacer como país. Se le llama oligarca a aquella minoría, aquel pequeño grupo que tienen una misma ideología y que deciden por el resto de las personas. Y por último, los artesanos, que eran aquellos, digamos, industriales que se encargaban de crear algún tipo de producto que pueda ser de utilidad. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, la estructura social que tuvo Venezuela entre los años de 1830 y 1908 estaba caracterizado porque muchos recursos estaban en pocas manos. En ella se incrementaba la miseria, la marginalidad, la indigencia y por supuesto el aumento de productos y la dificultad a los alimentos, es decir, que era de difícil acceso para todas las personas. Estos elementos asociados generó un fenómeno social que posteriormente fue determinado como guerra federal. Es necesario comprender el significado de la terminología de guerra federal. Entendamos como guerra aquello que genera un conflicto o en donde existen diferentes partes que tienen ideas diferentes y eso genera un conflicto entre las personas. Cuando hablamos de federal, hablamos de una idea, de una ideología que surge en la sociedad. Y esta ideología va centrada hacia la división de poderes. Entonces, si hablamos de una guerra federal, estamos hablando de una disputa, de una lucha para el cambio de estructura política, ¿sí? En donde exista entonces la presencia de división de poderes o busca que la estructura de Estado tenga una división de poderes. Muy bien, en el caso de Venezuela, cuando hablamos de guerra federal, estamos hablando de que el objetivo que tenían las personas que promulgan o que hace inicio de esta guerra es
la liberación de tierras y de hombres, es decir, las personas peleaban para que todas las tierras venezolanas sean divididas entre cada una de la población que existía y no que una sola persona tuviera acceso a mucha extensión de tierra. Por supuesto que los hombres y mujeres tengan el derecho de poder escoger ellos quién gobernaba, cómo se gobernaba, etcétera, que no fuese un grupo, sino que todas las personas pudieran tener la misma oportunidad de elegir. Consecuencias de esta guerra federal en nuestro país, bueno, se mantuvo la estructura de gobierno, ¿okay? En el aspecto político no hay un cambio, se mantiene el modelo político republicano, el jefe de Estado sigue siendo un presidente, hay ministro. En cuanto a la división de jerarquía, pues existen lo de las provincias, existe el municipal, ¿okay? Eso se mantuvo. Lo que sí hay es un cambio de gobierno a nivel político, porque el gobierno que estaba anteriormente es aquel que se denominaba conservador y comienzan a gobernar los liberales, que bueno, ahora se llaman federales. El líder principal de esta guerra federal fue un mestizo llamado Ezequiel Zamora. Él se subleva ante el gobierno unido con varios campesinos, varias personas pues, que eran de escasos recursos para levantarse contra el gobierno conservador existente. Sin embargo, Ezequiel Zamora, una vez terminada la guerra, es asesinado, donde actualmente todavía se desconoce quién fue el asesino y la lucha que él promulgaba, la liberación de tierra y la liberación de hombres, pues como hemos visto en nuestra actualidad, pues no fue así, no se dividió las tierras, se mantuvo, cada persona mantuvo sus tierras, eso no cambió. Espero que con esto puedas comprender más sobre cómo estuvo la estructura social de nuestro país entre 1830 y 1908. Éxito.